Muy buenos días. Para el día de hoy vamos a revisar un poco la temática acerca de recursos naturales y toda la dinámica de contaminación que se da a los recursos, principalmente del agua, del suelo y del aire, teniendo en cuenta, claro está, que toda esta conceptualización de recursos parte de esa relación histórica entre la sociedad y la naturaleza, ¿cierto? Entre el estudio del espacio geográfico como objeto de la geografía. Entonces, para nosotros poder conversar, hablar un poco y entender la dinámica de los recursos naturales, cómo se da su distribución, su disposición en el medio, qué se está haciendo hoy día con los recursos del medio ambiente, cómo se está batallando para no contaminarlos, para no malgastarlos, debemos revisar un poco toda esa conceptualización acerca de los recursos naturales, del medio, de la relación entre la sociedad y la naturaleza, para poder entrar en contexto un poco y poder entender cómo históricamente han evolucionado esos conceptos, y hoy día, bajo un lenguaje posmoderno, existen algunas complicaciones o limitaciones pues que se han generado especialmente por apuntar o por tratar de aprovechar todos los recursos del medio sin hacer un mal uso de ellos, lo cual pues no se ha logrado a cabalidad. Entonces es ideal que nosotros entendamos bajo qué conceptualizaciones o qué ideas se desarrollan los conceptos de recursos naturales, ambiente, para poder tener un análisis crítico, ¿cierto? Un pensamiento analítico acerca de toda esta dinámica que se da alrededor de la economía, del medio ambiente, de los recursos, tanto renovables como no renovables, y de la relación de la sociedad y la naturaleza, y por ende pues de todas las dinámicas que se dan en el espacio geográfico. Entonces, tanto ese concepto de recursos naturales como la misma idea de la naturaleza, ¿cierto? Presentan dificultades para ser pensados en la investigación, principalmente en la investigación social, que es gran parte de la investigación que se desarrolla en geografía. No quiere decir que es la única, pero sí gran parte. Entonces presentan esas dificultades para ser analizadas dentro de la investigación social, ya que su misma etimología nos hace suponer un carácter esencial o inmutable, ¿cierto? Entonces, en la indagación científica, en el estudio científico, en la realización de investigación, encontramos que los recursos naturales no son dados de manera objetiva, sino que se relacionan con necesidades sociales específicas, digamos que necesidades sociales que históricamente han estado ligadas o que están ligadas tanto en el pasado como la conceptualización que se le da a ese concepto de recursos naturales hoy día, y que han sido objeto de una disputa entre actores que están en distintas posiciones sociales, ¿cierto? Lo que llamamos desigualdad. Entonces, esos recursos naturales o esa conceptualización de recursos naturales siempre ha estado relacionada o ligada a esa parte económica, a esa parte de disputa de los recursos del medio, a quién tiene más, quién tiene menos y quién puede poseer más, y a quién se le van agotando los recursos. Entonces, no debemos desligar toda esa dinámica y el estudio de la parte ambientalista, no podemos desligarla de la parte económica, porque sin duda la economía y el aprovechamiento de los recursos ha sido uno de los factores que ha detonado toda esta dinámica del estudio de los recursos naturales, de la protección del medio, del desarrollo sostenible y sustentable, ¿cierto? Entonces, esa propia noción de recursos naturales ha ido modificando su significado a través del tiempo, a través que los recursos
se agotan más, a través que el desarrollo tecnológico avanza más, a través que el hombre evoluciona en su desarrollo, ¿cierto? Que hace un mayor aprovechamiento de los recursos. Entonces todo ese concepto de ambiente, de naturaleza, de recursos naturales va modificándose a medida de que el espacio geográfico y sus dinámicas van cambiando también. Entonces el concepto de recurso, al igual que su clasificación tanto en renovables como no renovables, proviene de una concepción moderna, ¿cierto? Del vínculo que tiene el hombre, la naturaleza y la sociedad. Entonces la idea de que la naturaleza es exterior al hombre, o sea, está separada del hombre, es un eje de las representaciones sociales populares y científicas del occidente ideológico, con un arraigo y genealogías posibles que provienen desde la comprensión teológica cristiana del universo hasta algunas teorías científicas de por allá de los siglos XV a finales del XIX. Entonces vemos que todo eso va en evolución. Entonces nosotros si queremos comprender, ¿cierto? Si queremos aterrizar un poco a lo que hoy día es la discusión del aprovechamiento de los recursos, de la limitación que tienen esos recursos, de la división en renovables y no renovables, de la concepción misma de lo natural y lo cultural, lo natural, lo económico, lo cultural y lo económico, ese triángulo. Todo eso debemos contextualizarlo desde mucho tiempo atrás, pero teniendo en cuenta que hoy día, a medida de que las dificultades ante el medio se han ido presentando, se han ido generando conceptualizaciones y teorías, digamos que un poco externas, digamos que a la incidencia que tiene el hombre en el mismo aprovechamiento de los recursos del medio. Entonces todo eso debemos tenerlo en cuenta al momento de nosotros poder analizar toda esa problemática ecológica, toda esa problemática que sin duda también se deriva de ese paradigma ecológico que revienta o que surge o que explota cuando se da esa revolución industrial y se comienzan a dar las preocupaciones por el agotamiento de los recursos. Entonces hay que ir entendiendo, digamos, ese devenir histórico, esa evolución de los conceptos, para pues centrarnos en el presente y poder tener una conceptualización clara y un panorama claro de que los conceptos no son de hoy día, sino que han venido evolucionando a medida de que el medio se modifica, de que el hombre lo modifica, de que el hombre crea cosas nuevas, de que el hombre inventa cosas nuevas y los recursos pues son aprovechados cada día más, pero a su vez se están agotando cada día más. Entonces también podemos decir que en el presente el surgimiento de los problemas ecológicos, llamémoslo de ese modo, y el manejo de los recursos naturales, como también los impactos ambientales, porque también son llamados así, son ejemplos de campos de estudio emergentes en el contexto social, que han puesto el foco de las relaciones de la cultura y el ambiente. Entonces, de este modo se ha recortado un objeto de estudio para el interés teórico de distintas disciplinas científicas, la ecología humana, ciencias ambientales, economía ecológica, entre muchas más, donde principalmente la naturaleza ya no es exterior a la sociedad, y donde las relaciones entre una y otra, ¿cierto?, entre sociedad y naturaleza son recíprocas. Entonces ya no decimos que la naturaleza es exterior al hombre, sino que digamos que ya existe una relación mucho más directa entre lo natural y lo social, y que el aprovechamiento de esos recursos naturales también están mezclados o tienen una relación directa con el constructo cultural, ¿cierto?, con la construcción cultural que el hombre realiza a diario. Entonces, se sostiene, digamos, que el hecho de que la naturaleza y la sociedad hayan sido consideradas por mucho tiempo como dos aspectos independientes, como dos factores independientes, eso ha tenido mucha trascendencia en la formulación de los conceptos, como por ejemplo el de recursos naturales. Entonces, también podemos afirmar que ahora que la idea de naturaleza, que la idea de lo natural exterior al hombre,
a lo humano, ¿cierto? A lo social, ha sido sustituido o sea, ya no desligamos lo natural del hombre y eso se ha convertido, digamos que en el concepto de ambiente, en donde confluyen distintos factores en un mismo contexto, en un mismo entorno, ¿cierto? Entonces allí tenemos lo social y lo natural. Eso constituye un obstáculo, digamos que desde el punto de vista epistemológico, o sea, desligar lo social de lo natural y luego volverlo a conectar, digamos que todas esas controversias van causando, digamos que pequeños obstáculos en el desarrollo epistemológico, ¿cierto? En el desarrollo científico desde el punto de vista social, cultural, ambiental, económico, porque se construyen teorías, ideas, paradigmas, leyes, desde un punto de vista en el que la naturaleza y la sociedad están desligadas y pues luego construimos un concepto en donde ya ambas están juntas y pues eso causa, digamos que un poco de controversia, algo que es natural dentro del desarrollo epistemológico, pero pues que tiene sus pros y sus contras. Entonces esta categoría pues de ambiente, ¿cierto? Es de larga tradición en la ciencia y en el pensamiento occidental, que ha venido evolucionando, sí, que quizá no se tenía propiamente como un ambiente natural como el concepto propiamente, pero sí digamos que se tenían ideas y nociones desde ese punto de vista naturalista, ¿cierto? Entonces ha presentado pues varias limitaciones a la hora de comprender la complejidad entre las relaciones naturaleza y sociedad en los términos propuestos pues por los debates socioambientales de hoy día, del presente. Entonces sabemos que desde que se comenzaron a dar las cumbres, los protocolos, desde que se dio la revolución industrial y se comenzó con la preocupación del medio, muchas conceptualizaciones y muchas teorías que se tenían sobre lo natural, sobre el medio, sobre los recursos, cambiaron, se modificaron, se adecuaron, digamos que a la dinámica contemporánea. Entonces todo eso ha causado, bueno, digamos que puntos negativos, puntos positivos, pros y contras, pero pues todo eso hace parte de la dinámica del desarrollo epistemológico y científico del mundo. Pero digamos que ese es el análisis que nosotros debemos tener en cuenta al momento pues de centrarnos, de pararnos hoy día, ¿cierto? Para poder entender esa relación sociedad-naturaleza, esa conceptualización de los recursos naturales y cómo estudiar las dinámicas del espacio geográfico. Si bien Gaston Bachelard nos dice que la idea de una naturaleza exterior a lo humano ha sido sustituida por el concepto de ambiente. Entonces, esa categoría de recursos naturales se nos presenta como un resabio del paradigma anterior, en el que se distinguía la naturaleza y la cultura como entidades independientes, lo que les comentaba en un momento, constituyéndose en un obstáculo epistemológico. Entonces vean que antes se tenía una concepción de que la naturaleza y la cultura eran entes o factores totalmente independientes, y pues ya hoy día cuando se habla de ambiente, de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, de sostenibilidad ambiental, ya esa parte cultural está ligada al natural, está ligada a lo social, porque sabemos que el hombre construye su cultura, crea cultura y pues con esa cultura transforma el medio. Entonces ya no podemos desligar esa parte cultural. Entonces eso es lo que Gaston Bachelard nos menciona aquí en esta parte. Entonces también debemos tener en cuenta que ese concepto de recurso natural y las clasificaciones que este tiene son parte del análisis de las limitaciones que la modernidad ha impuesto en el estudio de la sociedad y el ambiente. Entonces hoy día sabemos que existen miles de discursos desde el punto de vista ambientalista sobre la protección del medio, la protección de los recursos, cómo distribuirlos, cómo aprovecharlos, pero eso también raya un poco con el concepto desde el punto de vista económico. Pues sabemos que la economía
tiene mucho que ver con el agotamiento de los recursos. No quiere decir que la economía destruya el medio, pero pues sin duda lo transforma. Entonces, si bien acá nos dice Federico Engels que el trabajo es la fuente de toda riqueza, y pues el trabajo justamente está ligado desde el punto de vista económico, socioeconómico. Entonces, esa riqueza la obtenemos del medio, pero si ese medio no lo analizamos desde un punto de vista de la sostenibilidad ambiental y de todo ese discurso que ha evolucionado y todos esos puntos de vista de los protocolos y de las cumbres, pues sin duda esos recursos no renovables que son limitados se van a acabar y vamos a entrar en un debacle, vamos a entrar en un, digamos que en un punto en el que no tenemos retroceso, no podemos, ¿cómo diríamos? No podríamos volver a utilizar muchos de los recursos que el planeta nos brinda. Entonces, es como tener ese triángulo bien puesto en la cabeza: economía, cultura, naturaleza, ¿cierto? Y lo social en el medio, digamos que relacionado con todos esos aspectos. Porque pues acá también Marx nos decía pues que el trabajo es un proceso entre la naturaleza y el hombre, ¿cierto? Entonces ese proceso, el proceso en que éste se realiza, regula y controla mediante su propia acción y su intercambio de materias primas con la naturaleza. Entonces, sin duda, desde varios puntos de vista, desde distintos autores, el aprovechamiento de los recursos camina desde el punto de vista económico, y pues esto confluye en el constructo, en la construcción de cultura, mientras el hombre va desarrollándose en un territorio y lo va transformando y va aprovechándose de él. Entonces, Engels también nos sostiene que el hombre modifica la naturaleza y obliga a servirle, o sea que la domina, ¿cierto? Desde un punto de vista. Pero a su vez también entonces nos dice que después de cada una de estas victorias, o sea, después de que el hombre aprovecha el medio, aprovecha sus recursos, la naturaleza toma su venganza. Entonces, ¿cómo podríamos tomar eso de venganza? Pues cuando ocurren los desastres naturales, las catástrofes, inundaciones, avalanchas, todo eso. Entonces, todo esto que les he mencionado de Federico Engels, de Marx, de Gastón Bachelard, de todos estos autores, ¿a qué nos lleva? A que la naturaleza tiene un orden y unas reglas que el hombre sin duda no puede controlar. Que desde el punto de vista posibilista podemos adecuar gran parte del medio a nuestras condiciones y necesidades, sí, pero no todo. No podemos imponerle reglas, imponerle un orden a la naturaleza, porque la naturaleza ya tiene un orden y unas reglas establecidas que nosotros como seres humanos no controlamos, y que los recursos naturales designados, y que desde el punto de vista económico los llamamos materias primas, forman parte de las exterioridades del humano. Es decir, lo natural está allí como una cosa, porque existe, porque el planeta nos lo brinda. Que a medida de que el hombre crea cultura y aprovecha el recurso y se establece en un territorio, hace uso de esas materias primas desde el punto de vista natural, recursos naturales, es distinto. Entonces no podemos de pronto imponer un orden y unas reglas a lo natural, porque pues ahí estaríamos ya estaría dejando de ser natural para pasar a ser algo antrópico, porque sería el hombre quien estaría dinamizando todo eso, y lo natural existe como una cosa, como un objeto, como algo que está allí porque el planeta nos lo brinda. Entonces hay que tener en cuenta este discurso, estos puntos de vista de distintos autores. Hay que revisar las perspectivas económicas, la perspectiva ambiental, lo cultural, lo social, porque sin duda el medio, si bien es ese espacio geográfico donde confluyen distintos actores, es un poco complejo al momento de realizar análisis crítico y un análisis colectivo de todas las fuerzas que confluyen en este espacio, en este medio. Entonces, vean que aquí tenemos un gráfico bastante diciente, donde nos dice que los recursos son limitados, pero los deseos del hombre son ilimitados. Y León Walras, nos dice que la escasez es relativa respecto a la disponibilidad natural, y eso es cierto. En los países donde existen recursos o abundancia de recursos, países desde el punto de vista de la biodiversidad son abundantes,
pues digamos que la escasez no prima tanto, no es un detonante, pero en algunos lugares en donde los recursos son limitados y hay sobrepoblación, pues ya la escasez se nota más. Entonces esto es relativo, así desde el punto de vista de este autor, en donde depende de la disponibilidad de los recursos, vemos la escasez. Depende de los deseos del hombre, vemos el aprovechamiento de los recursos y la disposición de estos mismos. Entonces, hay que tener muy claros esos puntos de vista, ¿cierto? Esas perspectivas desde lo económico, ambiental, social, etcétera, cultural, para poder interiorizar este discurso de los recursos naturales, del medio natural, ¿cierto? Y del aprovechamiento de los mismos. Pero entonces, principalmente nosotros hacemos uso de estos recursos, del agua, aire y suelo. ¿Y cuál es la principal preocupación de esto? La contaminación. Que debido a la contaminación es que nosotros ocasionamos pues que no estemos brindando oportunidades a las siguientes generaciones para que ellos también aprovechen estos recursos. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que están deteriorando estos tres recursos: agua, aire, suelo? Entonces comenzamos por el aire. Entonces nos dice que algunos factores de la contaminación del aire son el humo de los tubos de escape, ¿cierto? De los medios de transporte, camiones, automóviles, motos, aviones, etcétera. Las chimeneas de las industrias, las plantas de energía, las petroleras, que son los contaminantes, digamos que los principales contaminantes hacia el aire. La quema de basuras también es uno de los principales contaminantes del aire. Los polvos industriales, los incendios forestales, que vemos que a diario hay muchos más incendios forestales que 10 años atrás, y eso pues posiblemente pueda también darse a la dinámica o deberse a la dinámica del calentamiento global y de ese aprovechamiento negativo que estamos haciendo de los recursos y la devastación del medio. Entonces ese es uno de los principales contaminantes también del recurso aire. Las erupciones volcánicas, por todos los gases que emite pues el volcán al erupcionar, y las explosiones atómicas y las fallas de reactores nucleares. Entonces vemos que aquí están combinados algunos factores antrópicos y algunos factores naturales. Naturales desde el punto de vista de todo el análisis que hicimos anteriormente. Entonces, la contaminación del aire se le llama polución principalmente, ¿cierto? Entonces tiene lugar cuando las sustancias que se emiten a la atmósfera se acumulan en cantidades más elevadas que las que puede reciclar naturalmente, o las que el hombre también puede resistir. Vemos que hay ejemplos claros en Colombia, como Medellín, como Bogotá, en donde los niveles de contaminación del aire ya han sido elevados y les ha tocado tomar medidas drásticas pues para mitigar esta contaminación. Esto debido a muchos factores: a la disposición del territorio, digamos que donde está emplazada la ciudad, se debe al alto número de vehículos, al alto número de industrias, al mal uso digamos que de aerosoles también. Muchos aspectos que contribuyen a la contaminación del recurso aire, ¿cierto? Entonces, la contaminación del aire es muy mala para la vida en el planeta. Entonces, a la larga puede ocasionar cambios climáticos muy graves, y nosotros ya hemos ido observando desde hace algunos años cómo esta contaminación ha agravado esta problemática de calentamiento global y ha generado sequías, tormentas, inundaciones, etcétera, ¿cierto? Muchas enfermedades también son causadas por la contaminación del aire, principalmente las enfermedades respiratorias. Vemos que también en este caso de la pandemia, pues no se sabía si el virus se propagaba en el aire, si no, bueno, eso está en estudio, pero posiblemente también pueda ocasionar contaminación al aire, y pues eso retribuye en las enfermedades de tipo respiratorio. Entonces este tipo de contaminación es una de las menos visibles, ¿cierto? Pero de todas formas es peligrosa, y las ciudades principales, o que son lugares principales, es donde más se contamina, pues por la parte urbana, por la dinámica de movilidad, por el transporte, por las industrias, por las empresas y todo eso. Entonces bueno, este es un pequeño diagrama de cómo es la dinámica cíclica del aire y la contaminación de los gases que intervienen, ¿cierto?, en esta dinámica
de regulación del aire. Esto ya tiene que ver mucho con parámetros químicos, pero pues la idea es que tengamos por lo menos una idea de cómo funciona el ciclo de la contaminación del aire o de la circulación del aire. Entonces, para que reflexionen en sus casas, por allá lo piensen, lo dialoguen. ¿Será que impacta este tipo de contaminación, es decir, la contaminación del aire, impacta en la dinámica climática y por ende en la organización del territorio? Entonces, una reflexión bastante buena que ustedes pueden hacer allá en sus casas cada uno. La contaminación del agua, entonces, ¿cuáles son los principales factores que contaminan el agua? Los residuos de los hogares y las industrias, que se arrojan a los charcos, que se arrojan a los caños, que se arrojan a los canales, a los ríos, a los arroyos, a las ciénagas. La descarga de aguas residuales cuando no se les hace un tratamiento adecuado, ¿cierto? El vertido de sustancias tóxicas, los lavaderos de carros, las industrias, todo eso. Los aceites usados, los derrames de petróleo que a diario en Colombia por lo menos a cada rato viven ocasionando grandes calamidades ambientales. Y los químicos que se utilizan para la agricultura, ya que se filtran por el subsuelo y van a llegar pues a las aguas subterráneas. Entonces estos son algunos de los principales factores que contaminan el agua. Entonces esta se produce, pues la contaminación del agua se produce cuando se introduce un material que altera las características naturales del líquido. El agua contaminada deja de ser apta para el desarrollo de animales, plantas, incluso para el consumo humano, ¿cierto? Y pues afecta a ríos, lagos, ciénagas, charcos, canales, todo por donde fluye agua y esté contaminada, pues obviamente todo va a estar afectado por la contaminación. Y sabemos que el recurso agua es fundamental para la vida del hombre, para la vida de las plantas, de los animales, y es uno de los más abundantes en el planeta, pero que menos cuidamos. Entonces sí es importantísimo tener claro las dinámicas que se dan alrededor de la contaminación del agua. Entonces nos dice que es uno de los componentes más importantes para la vida, ¿cierto? En nuestro planeta. Incluso nosotros los seres humanos estamos compuestos por una gran cantidad de este líquido. Por este motivo la contaminación del agua afecta gravemente la vida en el planeta Tierra. Entonces es bastante importante tener en cuenta la dinámica de contaminación del recurso agua y qué estamos haciendo para mitigar esa contaminación. Entonces, ¿esto qué ocasiona? La destrucción de los ecosistemas acuáticos, ¿cierto? El deterioro de la muerte de la vida marina, el contagio de enfermedades por consumo del agua contaminada y la disminución de las fuentes de agua potable para el consumo humano, como también el cambio en las propiedades del agua, el color, el sabor y el olor. Todos estos son factores que se derivan de la contaminación del agua y que son generados cada vez que no acatamos las normas y la normatividad para poder mitigar y para poder controlar la contaminación del recurso hídrico. Entonces acá tenemos un pequeño esquemita de cómo es, de dónde se da, digamos que la contaminación de los principales cuerpos de agua. ¿Sí? Los desechos cloacales, desechos industriales, la minería, la agroindustria, la agricultura, los incendios, etc. Y una reflexión en cuanto al recurso agua, ¿cierto? Cómo se manifiesta la contaminación del agua en la gestión integral del territorio y el desarrollo de las sociedades. Entonces, todas estas reflexiones hacen parte de un proceso de aprendizaje, un proceso de interiorización sobre esta temática de recursos naturales, ¿cierto? Del manejo de los recursos, la contaminación de los mismos. Y tenemos la contaminación del suelo. Entonces se produce por la acumulación de objetos y sustancias que pueden degradarse, que pueden producir cambios en las características de la tierra. Entonces sabemos que la agricultura, la ganadería, los pesticidas, el glifosato, todos esos químicos, todos esos, digamos que, productos se filtran en la tierra y cambian las propiedades internas, las propiedades físico-químicas del suelo. Obviamente esto ocasiona que el suelo se degrade, que el suelo se dañe, que no sirva para cultivos, ¿cierto? Que no produzca nada en ese suelo y poco a poco, entonces nos vamos quedando sin terreno, sin territorio para ser productivos. Y eso pues va a ocasionar hambruna, va a ocasionar problemas sociales, etc. Entonces toda esa contaminación del suelo
que también está ligada a la contaminación del agua, pues porque hay agua subterránea, causa dinámicas importantes o causa problemáticas importantes en la vida social, en el desarrollo social del hombre, ¿cierto? De las sociedades. Entonces algunos aspectos, uno de los principales aspectos que ocasionan contaminación en el suelo son la acumulación de basuras por todos los lixiviados que se filtran al suelo, el uso de pesticidas, el filtrado de los basurales, los monocultivos, residuos industriales, la chatarra electrónica, deforestación, erupciones, etcétera, entre muchísimos más también. Pero entonces es entender pues que esta dinámica principalmente de la acumulación de residuos sólidos, de lixiviados, de los basureros, de los desechos industriales, ocasionan grandes alteraciones en las propiedades físico-químicas del suelo, y eso es preocupante pues porque por lo menos en territorios donde son 100% agrícolas, esto afecta mucho la dinámica económica y social, el desarrollo social de las personas, el desarrollo económico, el aprovechamiento de los recursos, y pues ocasiona hambrunas, ocasiona enfermedades y demás, pues porque la gente no puede aprovechar el suelo. Entonces estos son algunos de los problemas ocasionados por esa contaminación del suelo. La pérdida de la fertilidad, como se lo mencioné, las inundaciones, obviamente las inundaciones, ¿cierto? La desertificación, ¿cierto? Cuando el suelo lo decimos coloquialmente, está tostado, está quebrado, ¿cierto? Pierde propiedades físico-químicas y se dan esos procesos de desertificación. La pérdida de la biodiversidad, la contaminación de alimentos, pues porque cultivamos en suelos que no están aptos, que ya están contaminados, y pues los alimentos que recojamos de ese suelo están contaminados también. Y la pérdida del agarre del suelo, por eso se ocasionan las avalanchas, los derrumbes y demás, ¿cierto? Porque el suelo pierde propiedades, ¿cierto? Pierde fuerza, pierde agarre, eso ocasiona procesos de remoción en masa. Entonces la contaminación del suelo es tan dañina para el medio ambiente como para el hombre. Muchos de los suelos contaminados sufren el proceso de desertificación, lo que los transforma en lugares donde no pueden vivir animales ni plantas, y por lo tanto no puede haber ningún tipo de ganado o cultivo, como les mencionaba anteriormente. Todos estos procesos de contaminación del suelo afectan a las plantas, a los animales, al ser humano, a su desarrollo, ¿cierto? Y pues obviamente si no hay desarrollo, van a haber problemáticas sociales, ambientales, de salubridad, y eso pues ocasiona muchas más problemáticas que se derivan obviamente de la contaminación pues del suelo, del agua y del aire. Entonces hay que tener muy claro pues toda esta dinámica, toda esta cuestión de contaminación de los recursos, y pues hay que tener presente también la normatividad, la legislación que hacemos para proteger los recursos del medio, ¿cierto? Aquí tenemos un pequeño esquemita del suelo, ¿cierto? De las funciones del suelo, cómo se aprovecha el suelo. Y también tenemos un ejemplo claro de contaminación del agua y del suelo, que es el fracking, que en Colombia pues se está debatiendo si se aprueba o no se aprueba, pero pues son temas políticos. Pero hay que tener en cuenta que nosotros como profesionales de la tierra, estudiosos de la tierra, pues también debemos aportar nuestro granito de arena y contribuir a decir el por qué sí o el por qué no de algunas actividades como el fracking, ¿cierto? Reflexión en cuanto a la contaminación del suelo, al recurso suelo. Se contribuye a la contaminación del suelo, al estancamiento del desarrollo territorial de las regiones. Importante eso, importante estas reflexiones que estamos dejando, ¿cierto? Entonces podemos decir que la contaminación es un proceso en el que se introducen sustancias extrañas al medio ambiente, como yo les estaba diciendo anteriormente, sea en el aire, en el agua o en el suelo. Introducir sustancias, elementos que no son propios de esos recursos, pues los alteran y hacen que pierdan las propiedades naturales, lo que afecta pues las actividades humanas, las plantas, a los animales, ¿cierto? Y entonces desde el punto de vista de la normatividad ambiental, pues hay diferentes organismos o entidades ambientales en Colombia, hablando de Colombia, que regulan la normatividad ambiental. ¿Cuáles son? El Congreso de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas regionales, el IDEAM y la Secretaría de Ambiente de las ciudades y los municipios. Pues cada una de
de estas entidades pues se encarga de regular o emitir normatividad ambiental en el país, y pues existen resoluciones, decretos, leyes que regulan toda la parte de la legislación ambiental y que dictan la normatividad y los parámetros para hacer un buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables en el territorio, en este caso en Colombia. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta esa normatividad, debemos tener en cuenta todas esas leyes, todos esos reglamentos, pues para hacer un buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales, no deteriorarlos y así poder poner en práctica el concepto de desarrollo sustentable, que es aprovechar los recursos pero garantizando la supervivencia de las futuras generaciones y el aprovechamiento de los recursos para las futuras generaciones, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, el concepto de desarrollo sustentable, sostenible, sostenibilidad ambiental, recursos naturales, ambiente, la dinámica territorial que se da en el espacio geográfico frente a aspectos sociales, culturales, económicos y naturales que han evolucionado en el tiempo y pues que hoy día ya lo vemos como uno solo, ¿cierto? Como la construcción cultural que modifica el medio y aprovecha los recursos de este mismo medio. Entonces, bueno, eso era pues todo lo que quería comentarles por esta sesión en cuanto a la parte de recursos naturales, la contaminación, ¿cierto? Y pues entonces estaría pendiente de discutir la parte de legislación, es bastante importante, la parte de normatividad y lo que regula la normatividad ambiental en Colombia. Pero entonces, bueno, podemos dejar hasta acá en esta sesión. Espero les haya servido de mucho, espero les ayude este pequeño análisis que hemos hecho el día de hoy y que podamos interiorizar los conceptos y tener en cuenta que al momento de hacer un análisis debemos tener en cuenta distintos aspectos y hacer un análisis colectivo conjunto de los elementos que confluyen en el medio natural. Muchas gracias.